Mauricio Macri, autotitulado jefe de la oposición, en el momento en que en la Argentina se discute una ley trascendental, ¿qué ha hecho? Se ha ido a ver un partido de fútbol a Qatar. Esto es tener conciencia política, conciencia cívica, alto grado de responsabilidad, ¿o es alguna otra cosa? Esto es lo primero de la realidad nuestra, porque ya está denunciado lo de la ley y la huida, porque más que una cuestión de placer, es una huida, una falta de sentido de la responsabilidad. Las Naciones Unidas acaban de ordenar al mundo, ordenar en el mejor sentido de la palabra, que solamente Maduro es el presidente legítimo de Venezuela, que no hay ninguna otra autoridad a la que las Naciones Unidas reconozcan como la que representa al pueblo venezolano. Un acto de, obviamente, enorme importancia. Donald Trump va a ser juzgado, porque lo acaban de acusar la Cámara de Representantes con mayoría demócrata, y una mujer muy activa en la presidencia de esa Cámara. Sin embargo, ellos tienen mayoría, los adictos a Trump, en el Senado, y todo hace pensar que probablemente el resultado no sea el que propician los acusadores. Mire cómo se va el mundo ordenando a su modo. Mientras tanto, aquí, a muy pocos kilómetros de la Argentina, una usurpadora del poder, ¿qué es del poder? Una usurpadora de una formalidad que se llama gobierno, pretende encarcelar a Evo Morales. Evo Morales se tiene que cuidar, obviamente, más allá de que la Argentina lo proteja con una figura que es la del asilado. Podría ser el refugiado, podría ser cualquier otra. Lo concreto, que deben brindarle protección, porque siempre hay enemigos ocultos, siempre. Tenemos presente hoy a la legisladora del FIT, a Soledad Díaz García, cuya identificación, que la debe tener obviamente con el último candidato a presidente del Caño, vamos a ver si ella mantiene coincidencia en lo que ha dicho del Caño, que el macrismo y el kirchnerismo son los mismos. Bueno. A raíz de la discusión de esta ley, que no hace falta que la estemos explicitando. No hace falta en este momento se está discutiendo. Sin duda, no hace falta explicitar la ley porque nosotros ya tenemos un cogobierno en el Congreso de la Nación que legisló 104 leyes del ajuste durante todo el periodo macrista. Es decir, que a la hora de desarrollar un ajuste feroz en contra de los trabajadores, ambas fuerzas han tenido una coincidencia política. No solamente lo vimos en el Congreso, sino también en las provincias, en donde el kirchnerismo también llevó adelante políticas de ajuste, entre ellas la provincia de Santa Cruz y en general las provincias a nivel nacional, que han desarrollado las mismas medidas que se han establecido en el orden nacional por el macrismo y que se han sostenido en el interior provincial. Ahora bien, nosotros tenemos un escenario en el que se está discutiendo un nuevo pacto fiscal. Acá en la provincia de Córdoba, la jornada de ayer en la legislatura provincial, antes de ayer en la legislatura provincial, se votó un consenso fiscal en el que justamente lo que se planteaba como contrapartida a nivel nacional es cómo se lleva adelante esta ley ómnibus, que lo que pretende es garantizar el pago de la deuda externa, garantizar las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional y que tiene como principal foco de ataque a los jubilados.
una política que no solamente está desarrollando hoy el kirchnerismo con el gobierno de Fernández, sino que también nosotros la tuvimos en el 2017 bajo gobierno macrista y en la que también el kirchnerismo participó activamente dando el voto cuando en la plaza de Congreso se movilizaron alrededor de 500.000 de personas para denunciar el robo a los jubilados. Esa historia hoy se repite. Para Agustín Pisicini, de la Federación Agraria Argentina, además de esta distinción que ha hecho la legisladora del FIT, del Frente de Izquierda de Córdoba, respecto a lo que la ley está en este momento, para ella, de acuerdo a la caracterización que hizo, afectando a ustedes, a los de la Federación Agraria, a los sectores rurales. Bueno, miren, nosotros en realidad este gobierno por lo menos nos ha tenido en cuenta en el sentido de saber diferenciar. Para este gobierno, cuando dice en saber el de Alberto diferenciar, Fernández. sí. Este gobierno ha sabido diferenciar entre los pequeños productores y los grandes productores. Eso para nosotros ya es un significado muy, muy importante porque ningún gobierno nos ha tenido en cuenta y este gobierno por lo menos no sé cómo lo va a llevar a cabo, porque el día lunes tenemos una reunión para ver de qué manera van a aplicar la segmentación. Pero este gobierno por lo menos nos ha tenido en cuenta. Este es el primer reconocimiento público de sectores del mundo agrario que acabo de escuchar. Lo he escuchado acá en el programa. No sé si en algún otro lugar lo pueden haber pasado, porque la confluencia de los grandes medios de comunicación para generar una especie de divorcio entre el presidente y la vicepresidenta, por un lado, y luego generarle una especie de vacío alrededor de Alberto Fernández, es verdaderamente escandalosa por las proyecciones que tiene. Walter Nostrada del Frente Cívico, tan identificado con Luis Juez, que ya se ha autoproclamado candidato a gobernador, que va a luchar para dentro de 4 años, y han hecho una caracterización muy dura de la ley aprobada por los diputados. En el momento que estamos haciendo este programa, está tratándolo el Senado. Así es. Primero, a ver, todo nos sorprendemos. Muy duro, sí, pero aparte del fondo, de las cuestiones de fondo que estaría muy bien discutirla, nos sorprende a todos la forma. En menos de 24 horas el ingreso de la ley, semejante ley, declarando 9 u 11 emergencias, y que ni siquiera hubo tiempo de discutirla. No hubo tiempo de discutirla. Otra vez lo que nosotros decimos que es un atropello. Un atropello. Por una semejante ley de semejante importancia. ¿No ha guardado cierta formalidad? ¿Es un atropello o por el contenido? No, el contenido nos estamos enterando todos ahora. Si la ley fue presentada a las 5 de la tarde del día anterior al tratamiento. Todo el mundo sabe que fue así. Nadie sabía el contenido de la ley. Se discutió en 24 horas en el Congreso, haciendo jurar de manera repentina a 23 diputados para que puedan tener el quórum, porque si no tampoco tenía el quórum. Me parece que, yo por lo menos pienso que es un atropello. Es otra vez gobernar a los empujones. Realmente yo también pensé que habían modos que se habían cambiado, y me parece que no. ¿Cómo impacta en Leandro Calle, escritor, poeta, cómo impacta, y además un hombre con una sensibilidad marcada en lo político, cómo impacta esta cuestión de la formalidad del tratamiento? ¿Es indispensable contar con todos los antecedentes? ¿O la urgencia de la situación motiva que se pueda tratarlo del modo en que se lo está tratando? Es muy reciente, yo creo que están las noticias ahora, están aconteciendo ahora, pero yo digo, frente a lo que decía acá el caballero, ¿no? Yo tampoco escuché los atropellos frente a los DNU, por ejemplo, de Macri durante la época de Macri, que gobernaba sobre todo los primeros días con DNU. Esto se está tratando en el Congreso, me parece que es el lugar donde se tiene que tratar. Los modos, los contenidos habrá que verlos, están siendo ahora tratados, pero me parece que es muy pronto por ahí para hacer algunas aseveraciones, ¿no? A mí me llama la atención de que a veces se hacen aseveraciones muy fuertes respecto de este gobierno, de ahora, el comienzo, pero esas voces no fueron las mismas que se escucharon durante los DNU de Macri, ¿no? Que fueron, digamos, centenares. Y fueron centenares, fueron referentes a la Corte Suprema de Justicia, frente a lo que dijo La Nación respecto de los genocidas, de la primera esa editorial que salió,
Ahí no, sin embargo, no había atropellos, no había apuros, estábamos todos tranquilos, parecería, ¿no? Yo digo, esto se está jugando en el Congreso, ¿no? Entonces, si se juega en el Congreso, me parece que es el lugar habitual y democrático en el cual se tiene que jugar. Es así, usted que tiene experiencia parlamentaria, Miguel Nicolás. La experiencia, poco, mucho que tenga, me hace decir claramente que esto ratifica las mentiras electorales que dijeron en la campaña. Teóricamente, si hoy uno se Perdón, pone ¿la mentira sobre qué cosa? sobre el proyecto de ley, el ataque a los jubilados, todo lo que decíamos recién, pero hay que ser claro, ¿sabe? 11.9 decreto de emergencia. ¿Sabe qué me extraña con la experiencia que tengo yo? El aplauso de los legisladores en el recinto del Congreso Nacional. ¿Qué festejaban? ¿Qué festejaban? Yo no digo que hay errores tanto de Macri como lo que puede haber pasado hoy, pero yo pregunto en el aplauso, ¿qué festejaron? Haber aprobado un proyecto de 9 emergencias donde castigaban a los que menos tienen, y ninguno, y esto me hago cargo como político, ninguna restricción para los que forman parte de un equipo político o de un gobierno político. Legisladores, ministros, ¿qué esfuerzo hicieron? ¿Qué aplaudieron? Entonces usted me dice, a mí son pocos días, yo coincido, para que analizar el resultado de un gobierno. Lo que sí ha quedado ratificado, que mintió en su campaña electoral. Y tendría que existir algún proyecto de ley que haga promesas electorales, que cuando llega al sillón, que también lo propusimos nosotros cuando fuimos candidatos a diputado nacional, y no cumpla con lo prometido, tiene que ser inhabilitado para volver a ser candidato. Y eso es lo que está pasando hoy. Esta ley, que es cierto, hay que esperar que se termine, que se analice, porque es cierto, apareció en muy poco tiempo y vaya a saber cuál es el resultado. Pero que ratificó las mentiras electorales, no tengo duda. Ahí lo vean. ¿Hay algo de sorpresa para usted? Todo lo contrario, justamente iba a pedir la palabra. Porque de acuerdo a lo que dijo al comienzo, parece desprenderse lo contrario. Pero absolutamente, acá no estamos ante ninguna novedad. Creo que tenemos la autoridad, nosotros los del Frente de Izquierda, de haber planteado durante toda la campaña electoral de que acá no existía una polarización real entre el macrismo y el kirchnerismo. Había un programa común en el que se planteaba la renegociación de la deuda externa, continuar bajo las recetas del Fondo Monetario Internacional. Se planteó Pero la pregunta, todo perdón que te un interrumpa, planteo. las coincidencias con las promesas electorales, ¿están en esta ley? Es que, Yo eso es lo que estoy hablando yo. que en realidad, coincidencia más allá de la- entre lo que dijo y lo que mandó la ley. ¿Hay coincidencia? Yo lo que entiendo es que Contésteme si yo no, ningún pero te estoy sector haciendo una pregunta, le contesto la pregunta, ningún sector del electorado ha Yo estoy votado preguntando a ninguno de los dos candidatos presidente bajo que el ganó. planteo real de que acá el país se tenía que desangrar detrás del pago de una Pero, deuda perdón, usuraria, cumplió- fraudulenta cumple- e ilegítima. Perdona, la pregunta es esta. ¿Cumple este proyecto que mandó a la Cámara las promesas electorales que dijo? ¿Sí o no? No me digan una cosa u otra. Para mí no, yo lo quiero Es que de aceptar. ninguna manera puede cumplir con las expectativas listo. del Entonces, eso no electorado. lo entiendo. De ninguna manera se puede cumplir con las expectativas Con las promesas respecto electorales. al electorado, que ha votado otra cosa. Ha votado salir de la sangría de los puestos de trabajo que se pierden día a día en la Es otra Argentina. cosa. Ha votado salir de la pobreza, que hoy en nuestra provincia es una de las más altas en todo el país, supera Eso sí. la media nacional. Más alta de más de pobreza. la mitad de los Perdón, niños en situación más alta de de pobreza. pobreza, sin duda. 40%. Entonces, tenemos un escenario en el que ningún votante ha votado que continúe esta situación. Bueno, hoy se está reafirmando, Yo no estoy hablando de las solamente con el promesas, gobierno legisladora. nacional, sino también con los gobiernos provinciales, porque yo lo dije, Sí, sí. los legisladores provinciales que planteaban que estaba la provincia blindada, que prácticamente era una isla frente a la situación de crisis nacional, un consenso fiscal que lo que plantea no es otra cosa que depositar la crisis económica que tiene la provincia en las espaldas de los contribuyentes, porque acá lo que se va a hacer es avanzar en la confiscación del pueblo trabajador. Fíjese que usted está sentado al lado de un dirigente agrario que acaba de ratificar que nadie antes había contemplado la situación de un sector
importante de los productores agrarios, como lo ha señalado él. A mí me interesaría saber, y la gente también, cuáles serían esos aspectos positivos de la ley que virtualmente va a ser aprobado por el Senado. Identificarnos, ya lo han hecho visible. Antes ningún gobierno lo hizo visible. Antes metían todo el campo. Como si fueran todos oligarcas terratenientes. Todos estábamos metidos en una misma bolsa. Y es muy difícil diferenciar el que tiene 50 hectáreas, 100 hectáreas o tener 1000 hectáreas. ¿Me entiendes? Entonces, ahora se ha identificado y sabemos que hay productores chicos, medianos y grandes. Y no tiene que ser lo mismo para uno que para otro. No puede pagar lo mismo uno que tiene espalda de 5.000 o 1.000 hectáreas o 500 hectáreas. ¿Me entiendes? No puede pagar. No puede pagar lo mismo el que está a 100 kilómetros del puerto que el que está a 500 kilómetros del puerto o el que está a 1.000 kilómetros del puerto. Es muy fácil decir que todo el campo es lo mismo cuando en realidad no lo es. ¿Me entiendes? Entonces, esta visibilidad que le da al productor chico, por lo menos es una esperanza de que lo vayan a tratar. El lunes estamos citados a algunos dirigentes, el cooperativismo, el grupo federado, está para sentarse en la mesa con el ministro Basterra, que jamás, nunca otros gobiernos nos han llamado. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, por lo menos hay alguna, digamos, hay alguna voluntad de diálogo. ¿Me entiendes? Con el otro gobierno que estaba antes dialogábamos, pero nunca nos dieron nada. ¿Me entiendes? Esto también hay que decirlo. Había buen diálogo, pero nunca nos dieron nada. No nos identificaron como nos tendríamos. Incluso había dirigentes de los grupos de agrarios que eran legisladores, fueron ministros. Sí. Fíjese, frente al atropello que usted señaló en Australia, aquí Pizzicini trae un aspecto positivo. Y está bien. A ver. Porque de una cosa atropellada no puede salir nada bueno. Pero, a ver, todos estamos esperando, ante la asunción de un nuevo gobierno, a pesar de que, obviamente, nosotros trabajamos para que el presidente fuese otro, pero genera una expectativa. Hubo cosas que se hicieron muy mal en el gobierno anterior y nosotros lo hemos manifestado. No venimos a decir acá todo se hizo bien, un fenómeno. Bueno, los resultados están a la vista. Y genera una expectativa, y la verdad que yo espero que la cosa mejore. Porque uno vive acá y ve que hay mucha gente que la está pasando mal. No es de ahora. No es de a partir del 2015 que la gente la está pasando mal en la Argentina. Convengamos que quedaron más del 30% de pobres en la Argentina después del 2015. Las cosas se hicieron muy mal. Pero estamos todos esperando que las cosas le vayan bien a este gobierno. Lo que quise decir... Pero si en una semana le plantean... Con respecto al atropello, uno espera que las cosas cambien también, después que abandonó el poder el kirchnerismo del 2015, que algunas cosas también cambien, y también tiene que ver con las formas. Yo digo, fue un atropello presentar una ley, semejante ley como la que están presentando, y que en 24 horas ya tenga tratamiento y se apruebe. Llevarlo a los empujones. Es obvio que se debe tratar en el Congreso, el lugar donde hay que tratarlo. Me parece que eso es así, es elemental que así sea. Pero me parece que hay que cuidar también esta cuestión. Tener el tiempo necesario para analizarla, no ir a los empujones. Se trata el tema de la ley de los jubilados. Bueno, que hace un par de años atrás reventaron una plaza, ¿no es cierto? Cuando según parecía le metían la mano a los jubilados, ahora que estaban por ver los beneficios de aquella ley, la vuelven a cambiar y le dejan al Ejecutivo la posibilidad de decirle, a ver, ya vamos a ver qué vamos a hacer con los jubilados que menos ganan. Pero de todo modo quiero decir esto, ese fue el atropello al que me refiero. Ojalá que la cosa cambie y ojalá que este gobierno haga las cosas bien. Yo no voy a decir que le vaya mal pensando que nos va a ir bien a nosotros de ninguna manera. La gente lo está sufriendo. Ojalá que lo que prometieron, como dice Miguel, realmente lo cumplan y no que ya se un eslogan de campaña. ¿Hay una urgencia para el tratamiento, también urgente, valga la redundancia? ¿Urgencia en qué sentido? Urgencia social, económica. Me parece que hay una problemática social grave. Es claro, una problemática social grave que se la ve en las calles. El tema es cómo eso se aplica y ahí uno puede decir, bueno, a ver, hay que ver la manera como se aplica. Evidentemente, a veces me parece, yo no soy político, los políticos tienen un discurso de cortoplacismo. Por eso la cultura, por ejemplo, es una de las cosas que primero se negocia, porque los frutos son a largo plazo. Ahora, para generar, me parece, las condiciones que un país funcione, también tienen que ser medidas que vayan paso a paso. Los cortoplacismos no logran, digamos, no logran buenas cosas. Pero también es lo que a veces se pide.
¿no? Es a veces lo que pide la gente y a veces lo que los mismos políticos manifiestan. Es decir, bueno, ¿cómo arreglamos esto? Medidas así. Digo, está bien, pero acá hay que hacer medidas de fondo, porque los daños son daños de fondo. Entonces, evidentemente, vamos a tener que... creo que hay que hacer un cambio cultural de la política también. No se trata solamente, como decía el diputado, que me parece bien, las promesas de campaña, pero es que yo me remito al viejo dirigente, mejor que decir es hacer, porque decir decimos todos, es decir, pero el tema no es decir o prometer, el tema es hacer y realizar. ¿Es así, Rodrigo Agrelo? Fue diputado, candidato a diputado nacional por Encuentro Vecinal, es de Portal de Belén. Yo diría que sí. Mire, una de las cosas que a mí más... Perdón, le quiero aclarar a la audiencia que acabo de preguntarle a Rodrigo Agrelo, porque acaba de incorporarse porque tuvo un problema de embotellamiento de tránsito. Y Efectivamente. ustedes no lo habían visto y van a preguntarse cómo no le preguntó la primera parte del programa. apareció acá, claro. Listo, aclarado. El tema, yo le voy a decir lo que a mí más me ha impresionado de todo esto. Los jubilados han quedado sujetos a la suspensión de la movilidad jubilatoria. Y los jueces, los funcionarios y los legisladores no. ¿Cómo es posible sacar adelante un país sin dar testimonio, sin dar el ejemplo? Lo que están queriendo hacer es bajar el gasto público. Se lo están pidiendo a los más débiles. Porque un jubilado no puede salir a cortar una calle ni estar 3 horas al sol. No puede organizar probablemente una manifestación y aguantarse una noche en algún lado. Es el sector más débil de la sociedad. Ahora, usted imagínese, claro, alguien dirá, este es un país de fantasía en el que piensa este tipo. Si los 3 niveles del gobierno, nacional, provincial y municipal, en sus distintos poderes dijeran, no le vamos a hacer el sacrificio a los más débiles, se lo vamos a hacer a los que más pueden. Entonces nos vamos a recortar en los 3 niveles de gobierno el sueldo el 30%, por ejemplo. Y entonces a nivel nacional, provincial y municipal, los sectores políticos se recortan el sueldo. Mira, en Chile acaba de suceder eso, producto de las manifestaciones populares. Después discutiremos cuáles son las razones, si son espontáneas, que creo que lo son, y si hay incentivos. ¿Cree que lo son? Sí, las de Chile creo que lo son. Hay quienes dicen que además de la espontaneidad hay cierto incentivo, que también podrá existir eso, uno no podría descartarlo, pero una reacción positiva de la política chilena fue automáticamente recortarse los salarios los propios dirigentes. ¿Cómo le puede pedir a usted a la gente sangre, sudor y lágrimas si el sacrificio de los que deciden no está de por medio? ¿Cómo puede ser? Acá se hizo en Córdoba. En Córdoba, disculpa que en la época de Mestre. En la época de Mestre se hizo, cuando asumió la gobernación, en aquel momento se debía 1.500 millones de pesos y estaba en una etapa de crisis que pasaron 5 o 6 meses sin cobrar los sueldos, en donde se redujo el 30% de los salarios, el 40% las jornadas, inclusive los legisladores, no las jornadas sino la dieta, y todos los subsidios. ¿Y saben qué fue lo que no se dio cuenta nadie por ahí, Agrelo? Que se redujo, y no tengo nada en contra de los empleados, al contrario, se redujo el 40% de la jornada y la provincia no se paró. ¿Qué significa, ves? Que había gasto de más. Entonces, ¿por dónde tiene que pasar la cosa? Pero ¿y cuántos desempleados hubo en la época de Mestre? No, pero lo que te quiero decir, pero es que fue en un eso de la dato defensa importante, estamos ¿no? todos. Lo que te quiero Está haciendo una pregunta, Carlos. Sí, lo que te quiero significa que hay que achicarle los gastos al Estado. Basta de pedirle, como dice Agrelo, el esfuerzo. Claro, pero le pregunto, ¿cuánto fue el índice de desempleo en la época de Mestre? Mucho menos que el de ahora. Mucho menos que el de ahora. Yo lo doy. Pero el tema está en el testimonio. Y bajaron, el tema bajó está en el 500 testimonio. millones de Pero el pesos tema la está... deuda. Yo no recuerdo, digo, lo que se veía, porque yo no vivía aquí en la provincia en esa época, pero no recuerdo que haya sido muy bien recibido por la gente eso, ¿no? Me parece. Estamos hablando de Mestre Padre, ¿no? Doloroso, le costó la elección. Ay, Por bueno, hacer pero lo que tenía entonces, que- pero hay digo, que el hacer- tema es dónde cortamos, si cortamos que por lo más hacer- fino o cortamos hay por lo que más hacer grueso, lo que siguiendo a lo que tenés que decía hacer. el caballero, me parece que ahí se estaba cortando lo más fino, ¿eh? Me y- parece Claro, que- yo estoy bueno, hablando de cortar por lo Si grueso. volvemos, A ver, vamos a ir por orden. a lo Digo, que Soledad
Y después, Walter. Si volvemos a lo que estamos tratando, acá, bueno, a confesión de parte de relevos de pruebas, se acaba de plantear que, bueno, el campo ve con buenos ojos estas medidas que está tomando el gobierno, no hemos Pequeños visto... y medianos productores. Sí, bueno, tampoco la sociedad rural ha salido a hacer un planteo en contra, el capital financiero no lo ha hecho, la unión industrial no ha puesto en resistencia a lo que se está planteando desde el Congreso y desde el Gobierno Nacional. Es decir, que acá lo que se muestra que claramente esto no es una ley que va dirigida a subsanar el problema de la emergencia económica, social que vive el país, sino por el contrario, a ver cómo se avanza en el saqueo a los trabajadores. Y en ese sentido, bueno, también la participación de las centrales sindicales, de la CGT, de la CTA en sus variantes, han tomado parte en esto y forman parte de lo que ya se plantea como un pacto social para garantizar la gobernabilidad y permitir todo este desarrollo. Ahora, veamos bien, porque acá se ha planteado a ver contra quién va la ley. Se está cortando justamente por el más débil, pero no es una política que se desarrolla en la Argentina. Tiene carácter mundial. El ataque, el robo, el saqueo a los jubilados es una política que se desarrolla desde el capital justamente contra uno de los sectores que, mal que mal, es el sector inactivo de la producción capitalista y el que ya no le sirve a los gobiernos capitalistas seguir sosteniendo económicamente. Más del 30% de ese gasto fiscal que se quiere reducir se va a hacer con este ataque a los jubilados. Que estamos planteando una cuestión muy grave, porque el jubilado en la Argentina cobra una mínima de 13.000 pesos y se le plantean 2 bonos de 5.000 pesos, cuando la canasta básica de la vejez hoy está en 43.000 pesos. Se habla de aumentos... Estoy pensando en el conflicto de Francia, que está en plena actividad sin en este duda. momento. Y tenemos también la situación Pero de que volver, no se avanza sobre el mínimo universal. imponible que se le pone A a las ver, empresas. Walter. Dos cositas. Uno, con respecto a la ley, volvemos al tema de los jubilados. Si esta ley que está vigente, que se aprobó, reitero, hace 2 años, con el semejante escándalo y movilización y rompieron la plaza y el desastre que hicieron, sectores de la izquierda, sectores del peronismo, hoy, cuando el gobierno iba a ajustar justamente el ingreso de los jubilados, la movilidad era de acuerdo a los niveles de inflación, que de acuerdo a un año iban a recibir prácticamente el 51%. Hoy se deja sin efecto. Y se le da el poder al Ejecutivo que le diga, no, a los que ganan la mínima, vamos a ver cuánto le damos. A ver, pero yo le quería decir otra cosa. Mire, con respecto, porque hay una gran carga de hipocresía con esto de que el hilo se debe cortar, a ver, de que tiene que haber un esfuerzo de la política. Lo voy a parar ahí porque tengo que ir a la pausa. Vamos a la pausa. Y voy a volver con usted. Lo espero. ¿Me compró? No, espero. Sí. Siempre cumplo con lo que digo. Seguro. En el programa. Seguro. En el programa. La pausa y luego volvemos. Bueno, mejor que prometer es realizar, decía el general. Voy a reconocer que cumplió con su palabra y Ahí está. me dio nueva palabra. No, yo quería decir, a esto que se refería Rodrigo, en la mala señal a la sociedad de que los sectores, a ver, ¿cómo está la justicia? Legisladores, jueces, funcionarios. Pero, ¿sabe qué? Yo por si hay una gran carga de Presidente, hipocresía. vicepresidente. Le voy a contar una historia casi reciente. En el año 2009 asumo la banca en el Consejo Deliberante. El primer proyecto que presento, febrero del 2009, es reducirnos la dieta el 25% hasta diciembre. La emergencia estaba complicada, la situación económica, financiera de la municipalidad. Había problemas, digo, bueno, a ver, demos por lo menos una muestra hacia afuera, 25%, no son los que estuve en la negativa de adentro del cuerpo, sino que hasta algunos medios me preguntaban y decían, pero ¿no cree que es demagógico este proyecto? Está bien, entonces pongámonos de acuerdo, pongámonos todos de acuerdo, porque cuando uno encara esto y quiere decirlo, y realmente porque me parece que es lo que había que hacer, y es lo que hay que hacer hoy, hay que dar muestras, hay que darle señales a la sociedad, sobre todo en momentos como el que estamos atravesando, que siempre le pedimos el esfuerzo al mismo, pero me parece que no hay unanimidad con esto de criterio. Para usted, Calle, que en ese aspecto tiene, entre otros, una gran sensibilidad, ¿por qué en Argentina no se dio el fenómeno de resistencia que se ha dado en tantos otros países? No solamente en Francia, que lo acabo de recordar, sino en muchos otros, incluso en países del mundo islámico que no han aparecido mucho en los medios de prensa. La resistencia popular, frente, por ejemplo, al aumento demencial de las tarifas en su momento.
Bueno, depende qué medida tomemos. Por ejemplo, si vamos a tomar Chile, por ejemplo, que es que recién lo acaba de mencionar a Greta. Exacto. Me parece que son, digamos, escenarios muy diferentes. La región está bastante convulsionada, me refiero al Cono Sur, pero por ejemplo Chile pero digo, a ver, acá se decía Chile era el país moderno, era el ejemplo a seguir. Bueno, miren lo que es hoy Chile, se ve que no era el ejemplo a seguir, pero lo que nadie decía es que Chile no tiene salud pública y no tiene educación pública. Pero bueno, el macrismo lo ponía, y muchos radicales también, como el modelo a seguir Chile, como el país moderno. También hay que decir, por ejemplo, que Chile lo tuvo a Pinochet de jefe del ejército hasta 1998 y de senador vitalicio hasta 2002. Digo, ese era el Estado moderno. Bueno, acá están las consecuencias del Estado moderno. ¿Puedo hacerte un aporte? Disculpe. Sí. Sí, pero me explico, es decir, lo que vemos como consecuencia es esto, es decir, cuando ahora algunos se rasgan la vestidura diciendo el ministro del Interior del presidente Piñera era funcionario de Pinochet, bueno, es eso, es que no ha cambiado nada. Se lo leo desde el aspecto de la cultura, que es mi campo, porque usted me lleva a campos difíciles por ahí. ¿Qué se canta en Chile? Se canta el derecho de vivir en paz, Víctor Jara, y se canta El pueblo unido jamás será vencido. Son canciones de los 70. ¿Por qué se canta? ¿Por qué la gente repite eso? Porque lo que está pasando es lo mismo que pasaba hace 40 años. En eso Argentina creo que ha habido un cambio diferente. Los escenarios son diferentes. Las comparaciones, la resistencia popular, me parece que hay otra cosa. Hay una gran masa de clase media que en los países latinoamericanos, yo por ejemplo he vivido muchos años en Ecuador, es distinto, la clase media es exigua. Entonces me parece que son los escenarios distintos. Usted quería hacerle un aporte. Volví a la pregunta suya. Yo pienso que acá hay dos factores. Un factor que fue casi casual, que es que en la Argentina hubo elecciones el 27 de octubre. Y la elección siempre contribuye a descomprimir algún malestar que pueda existir. Me parece, porque usted preguntaba por qué no existió una movilización popular que expresar este malestar. A mí me parece que la elección le dio a la gente una herramienta para expresar cierto descontento a los que estaban en esa posición. Y pienso que actualmente el otro factor es que el peronismo y el sindicalismo tienen una relación muy común históricamente. Y creo que el sindicalismo en ese aspecto, al menos el sindicalismo tradicional, está acompañando estas medidas y conteniendo las cosas para que esa manifestación pueda no darse. Me parece que son los dos factores que han contribuido a lo que hoy vivimos en la Argentina como cierta tranquilidad distinta a la que se vive en otros Para países. usted, Pichichini y las pymes. Sí, para nosotros, bueno, las pymes las han trillado y son las que más mano de obra dan, ¿no? Y nosotros vemos que hay que auxiliarlas conjuntamente con las cooperativas. Las cooperativas, por ejemplo, las cooperativas que hay en los pueblos, con esta bicicleta financiera que ha tenido el gobierno que pasó, los productores chicos mayormente se han fondeado de esas cooperativas y hoy están desbalanceadas, no tienen más recursos porque todos los recursos que tenían lo han prestado a los socios. Entonces, ¿qué es lo que hacen las cooperativas? Las cooperativas le dan el fertilizante, la semilla, todo para que vuelvan a sembrar. ¿Qué es lo que hace el productor? Cuando no tiene para comer, vende su producción y se acobacha para él y no le devuelve a la cooperativa porque la cooperativa necesita cobrar, pero el productor quiere seguir produciendo y quiere seguir viviendo. En algunos pueblos del interior de Córdoba ha habido cooperativas y organizaciones complementarias, tipo financieras, etcétera, Bueno, que han estafado muchísimo. muchísimo. Eso. Bueno, pero también tenemos... Suma millonaria. Pero suma, mira, y BLD y Vicentín, estos que son los más grandes, que exportan muchísimo, tienen un estrés financiero, ahora le llaman estrés financiero cuando no le pagan a nadie. Bueno, son todos muy modernos, pero los que caen primero son los pequeños productores, ¿me entiendes? Que no tienen espalda para aguantar.
Acá lo que aguanta son los grandes. Los chicos están todos liquidados. Entonces, lo que pedimos, por eso el lunes, si podemos participar, vamos a ir a expresarle esto, el grupo federado y las cooperativas, a ver cómo se pueden fondear las cooperativas que están bien con los papeles. Porque hay otras que no están bien con los papeles. Las mutuales, hay algunas que están bien y otras muy mal. ¿Me entienden? Porque han hecho todo un juego financiero. Usted sabe que los productores, nosotros somos muy propensos a crear cooperativas, pero después la maneja un contador, que es un avión, que se queda con la cooperativa. O un abogado, discúlpeme No. ¿me entiende? O algunos que son más ligeros que otros. Y nosotros los productores nos dedicamos a producir. Y los Y funcionarios, los funcionarios de las cooperativas. Cuando nos damos cuenta, la cooperativa ya la tiene. Permítame agregarle alguno algo. de esos, A ver qué le queda. de aquellos picantes que son más ligeros que los productores. Permítame agregarle algo, lo que uno observa. Productores lecheros, por ejemplo, muy pobres y funcionarios de las cooperativas con enormes sueldos. Sí. Entonces, uno ve estructuras que se van creando, Sí. que el productor que se levanta a las 4 de la mañana para ordeñar la vaca y sacar la leche, si puede, por los caminos que tiene, se la tiene que entregar a una cooperativa en donde se han creado estructuras de sueldos enormemente grandes que los pagan los propios productores. Eso hay que reformarlo. ¿Sabe porque cuál es es muy la, triste ver cuál- eso. sabe dónde está el secreto ahí? ¿Dónde? Que tiene que ir, que los funcionarios de la cooperativa tienen que cobrar de acuerdo a la ganancia que tenga la cooperativa. Claro. No que el gerente cobre 300.000 pesos Ahí y está. la cooperativa A pierda eso me plata. refiero. ¿Y sabe cuál es lo otro? ¿Sabe cuál es lo otro? Los productores de leche cosechan todos los días. Claro, Todos los días sufren. claro. No hay Los, invierno. ni los verano. de grano cosechan cada 6 meses. Sufren un rato nada más. Los de leche todos los días sufren. Y Así todos es. los días Así el hombre ese que Así es. lucha todo el día para mantener el tambo porque hay que tener la camiseta puesta. Sí, pero es el dueño de la cooperativa. Para ser además. tambero, Ese es el dueño de la cooperativa. pero ¿no? para ser tambero hay que llevar la camiseta Claro. puesta. ¿Me entiendes? ¿Sabe lo que pasa? No solamente que tiene que luchar, tiene que escuchar a la familia cómo lo putea. Así es. Todos los días le dicen, estúpido, deja de trabajar para esto que te esquivan. ¿Me entiendes? Encima de que uno trabaja, encima tiene que escuchar cómo lo Debe hizo. haber 204 cooperativas en la provincia. Yo estuve en el ERCE. Jamás autoricé un aumento porque los sueldos, como vos decís, son las cooperativas eléctricas, ahí la veían, los sueldos que se fijan es igual al de EPEC. Ganan más que el gobernador. Es más importante ser hoy presidente de una cooperativa o miembro de una cooperativa que ser gobernador. Entonces, eso que dice él es esquilmando a la gente, pero es decir, y te digo, y está el ente regulador de servicios públicos, que es el ERCEP, y hacen caso omiso. Pero el mundo no se agota en la discusión de esta ley, ni en las movilizaciones, ni que la Argentina se quedó sola en el cono sur virtualmente, en términos políticos hablando. Quiero que usted acaba de incorporarse a la legislatura de Córdoba y tiene una iniciativa. Mira, varias iniciativas. Pero diga una que sobresale. Una muy importante, que es la primera que presentamos y que tiene que ver con lo que estamos hablando acá, porque acá se avanza en la línea de ir a una reforma laboral. Es una variante esto que ha planteado ya el propio gobierno del cooperativismo, de la economía popular, de la agricultura familiar, es decir, todo trabajo fuera de convenio. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para prohibir despidos y suspensiones, hemos planteado la emergencia laboral, fundamentalmente en las grandes industrias como la automotriz, que viene despidiendo las principales centrales automotrices de la provincia, de la misma manera contra la precarización y el contrato en negro, el contrato basura que hoy abunda en el ámbito público de la provincia. Pero también yo tengo que destacar este proyecto que acabo de presentar en la última sesión, que hemos defendido sobre tablas. Lamentablemente se ha negado la mayoría de la legislatura a darle tratamiento, que es el de adhesión a la ley
al protocolo nacional de aborto no punible que acaba de nuevamente establecer el Ministerio de Salud con algunos avances fruto de la enorme Hablando de presión atacar a del los movimiento débiles. de mujeres. Hablando de atacar a los débiles. Justamente, permítame terminar, porque justamente lo que plantea es que tenga un carácter ministerial, que se pueda establecer mediante la adhesión en las diversas provincias y que se termine justamente con este ataque a las mujeres a un derecho que está garantizado desde el año 1921 en el Código Penal y que los gobiernos provinciales, en connivencia con sectores como el Portal de Belén, sectores antiderechos ligados a la Iglesia, han obstruido a partir de judicialización dice de los Rodrigo. casos. Y yo digo que... Porque ya hay una señalización directa. Sí, yo lo... Ha sido moderado cuando va a venir usted acá en la campaña. Nosotros Yo sigo estamos comprensivo de acostumbrados todo. a estos ataques, pero claro, nosotros defendemos a los más débiles entre los débiles, que son los niños por nacer. Entonces, ¿cómo es la cosa? Por un lado se ataca a los jubilados, que son un extremo débil, ¿no? Los descartables, los que ya no producen. Esa sociedad de consumo en la que vivimos, bueno, por un lado ataca a los jubilados. Y por otro lado, ataca al niño por nacer, que no tiene la posibilidad de expresarse, no tiene quien lo defienda. Entonces, como el aborto es violencia contra la mujer y la legalización del aborto es institucionalización de la violencia contra la mujer, fíjese usted. Entonces, estamos eliminando a los más débiles en nombre de toda una política poblacional que lo que pretende es el ser humano productivo. Produzcamos, y mientras tanto, ¿cierto?, hagamos de los que vienen un ser pero, no esperable, terminar. un ser del que debemos prevenirnos porque ¿qué daño puede causar un niño que viene al mundo? Yo pregunto eso, ¿no? Ahí está. Alguien me diga, ahí está. En primer ¿qué lugar, daño puede causar un niño que viene al mundo? En Por primer favor, lugar, que no me lo diga. confundamos a la gente que está mirando. Acá de lo que se está hablando es el derecho al aborto no punible, es decir, al aborto por causales, que está establecido en el Código Penal Pero desde si han el año hecho aborto 1921. libre, Estamos hablando, legisladora, han hecho aborto de un libre. El protocolo que de lo único aborto que hace, no punible, terminar, lo por favor. único que permite Déjeme terminar es... porque no se puede No, es así. que permítame un segundo. El aborto no punible lo que establece es que la mujer que ha sido violada tenga el derecho Lo a que no ha continuar hecho con ese embarazo. el ministro Del mismo González manera, García. es las mujeres No. que estén A en ver, para que situación de se peligro, la complemente, salud y No desde la ministro coincidencia, sino desde la discrepancia y a los fines de que la Sí, gente está bien. pueda Claro, bueno, escuchar. que la gente A pueda... ver, usted ha señalado bien el proyecto, la iniciativa y el contenido. Y Rodrigo le está haciendo una Pero claro, consideración el ministro González García tomando en cuenta a los que ha no dicho- pueden defenderse. Pero por supuesto, el ministro... Esa sería la idea. Claro, a los más débiles. Es falaz, Y a es las una mujeres, mentira. la violencia Porque contra la lo que- mujer. No, Entonces, porque si lo que buscan es defender a la termine y hablo. persona por Déjelo nacer... terminar, Soledad. No, pues si lo que buscan es defender a la persona por nacer, no tendrían que obstruir la educación Pero déjelo sexual, terminar para laica, que- nosotros la no gente estamos se forme una obstruyendo idea. ninguna educación ¿Cómo que sexual. no? Eso es un prejuicio suyo. Mire, la causal principal que establece el protocolo de aborto no punible es la causal de salud. Entendida la salud como un estado de bienestar completo. Por ejemplo, un embarazo produce náuseas. Yo podría sentir, yo no, una mujer que esté embarazada siente náuseas. Entonces, ese estado psicológico, fisiológico que siente, la autoriza, por ejemplo, a practicarse un aborto con el protocolo de abortos no punibles. Una mujer que tiene, por ejemplo, un proyecto de vida y dice, yo me quiero recibir de enfermera, de abogada, de médica o de lo que fuere, y estoy embarazada, y este embarazo me impide recibir, y eso me provoca cierta depresión, cierto malestar. Tiene derecho con este protocolo a practicarse un aborto. Es la legalización y la liberalización del aborto pasando por fuera del Congreso, porque el año pasado el Congreso de la Nación, que es el representante del pueblo, le dijo que no. Y lo que ha hecho González García y el presidente Fernández es legalizar el aborto por decreto. Ni decreto, una resolución ministerial. Leandro, yo no he sacado, no he explotado la venta cultural suya. Y lamento que no esté incorporado al equipo de cultura de la Municipalidad de Córdoba. Lo lamento personalmente y mucha otra gente. Pero la actitud de la Iglesia, cuando ha ido a entrevistarse con el presidente de la República, que ha expresado su disconformidad con este protocolo, sin embargo ha sido moderada. ¿A qué lo atribuye? Usted que conoce la Iglesia por dentro. Una parte.
Primero, habría que precisar varias cosas. Primero, cuando uno dice iglesia, son iglesias. Le dije Iglesia Católica Apostólica Sí, pero, Romana. pero la Iglesia Apostólica, Católica Apostólica Romana, son muchas iglesias dentro de la iglesia. Hay muchas vetas adentro. Obviamente hay una doctrina, hay un magisterio de la iglesia, etcétera. Pero me parece que es una opinión. Ahora, dentro también están los católicos, las católicas por el derecho a abortar, es uno de los grupos El derecho a decidir. el derecho a decidir. O sea que hay muchas posiciones dentro de la Iglesia Católica. Creo, voy a retrotraer un poquito a alguna cosa. Estamos hablando de un conflicto social, un problema social. Acá no pasa por un hecho moral o un hecho religioso, porque por más que una institución, como puede ser la eclesial, pueda tener una mirada, el Estado debe velar por un país, que no necesariamente tiene que ser la parte católica, luterana, Confesional. islámica o lo que sea, o confesional, o cualquier cuestión, sino que tiene que velar por todos. Entonces, será una opinión más. Ahora, esa opinión, yo creo, dentro de la Iglesia Católica es bastante variada. Que se diga o no se diga ya es otro tema. Generalmente hay una cuestión más verticalizada dentro de la Iglesia Católica. Pero una de las cosas que yo sí también quiero agregar a lo que decía el doctor Agrelo, es decir, yo no he visto, por ejemplo, que los defensores de las dos vidas tampoco vayan a llevar la ley hasta sus extremos, porque acá hay un conflicto social donde pierden los pobres, los más débiles son los pobres, es decir, porque la chica de clase alta que aborta, todos sabemos que aborta. Ahora, digo yo, ¿dónde están esos médicos, esas matrículas, esas clínicas? Porque todos saben dónde están, pero sin embargo no se aplica. No se aplica ¿por qué? Porque toca los intereses de una sociedad. Acá hay una gran hipocresía con este tema, una gran hipocresía en la que los únicos perdedores son los pobres. Generalmente, Son los pobres. generalmente, Walter, los políticos no se ocupan de este tema. Por eso parece estar solamente en manos de algunos. El tema que estamos tocando a partir de la iniciativa de Soledad y de la cuestión del protocolo. Pero no, yo no creo que los políticos no hablen del tema, al contrario. Y el año pasado se tocó el tema en el Congreso, donde se debe tocar, y tuvo una expresión. Creo que ahí tuvo la oportunidad todo el arco político argentino de expresarse con respecto a un tema. ¿Usted coincidió con el tan pronunciamiento de la mayoría? No, yo por supuesto, sí. Yo no No, estoy a por favor supuesto no lo puedo. No, yo estoy a favor del pronunciamiento de la mayoría, sí, claramente lo digo. Me he expresado también con esto. No estoy de acuerdo con el proyecto de ley que trataron de imponer. Así que no creo que la política se haga un costado con esto. Hay expresiones particulares, porque dentro de un mismo partido puede haber expresiones ¿Y por qué no hacen absolutamente cumplir la diferentes. ley entonces la política? ¿Por A qué ver. no aplica la ley que está en la Constitución y ven dónde se aplican? Porque digo, o curiosamente digo, Yo los claramente que digo- mueren son los pobres, son las Estoy a chicas favor. pobres. Han agarrado, mire, el solamente padre digo- Pepe, A ver, el padre sí. Pepe, Doctor, el estoy a padre favor de la vida, Pepe, absolutamente. el padre Pepe, que es Absolutamente. un cura villero, muy conocido, de la provincia de Buenos Aires, muy conocido. Fue al Congreso y dijo una cosa muy importante, dice, han agarrado a los pobres de pretexto para esto. Fíjese una cosa, nosotros conocemos mucho de este tema porque nosotros tratamos el problema de carne y hueso en el portal. A nosotros nos llegan las personas con el problema. ¿Sabe qué pasa con muchos pobres? El único proyecto de vida que tienen muchas veces es tener un hijo. Y por eso los pobres tienen los hijos. Este no es un problema de la pobreza. Han agarrado algunos sectores, llamémosle burgueses, el tema, el discurso, y los han tomado a los pobres de pretexto. No, No, discúlpeme, no, yo voy a la verdad responder porque que me siento es aludido. terrible. Yo voy a No, responder. yo no hablo por No, usted, no, por pero Dios. Déjeme, no, por cada favor, uno. redondear. No conozco sus Yo voy pensamientos. a A ver, responder, yo voy a acá, responder. acá Responder. A ver déjame que- por favor que porque se siente redondeo. aludido y después le doy la palabra. Bueno, Yo respondo, o sea, yo cuando digo no es el tema de los pobres, el tema son los ricos. Y en el plano personal, digo, yo hablo por los 20 años de jesuita que tuve y de trabajar entre los pobres durante más de 12 o 15 años. O sea, el caso de los pobres los conozco bien. Bien. acá hay una realidad, Le doy ahora el sí. aborto existe en la Argentina. ¿Y dónde están los fiscales que no van a buscar esa Déjeme gente? terminar, Déjelo por favor. terminar, Rodrigo, porque estamos con el mueren tiempo. mujeres pobres por año a causa del aborto en la clandestinidad. Porque la persona que tiene lo suficiente para ir a una clínica privada donde los objetores de conciencia de repente no son tan objetores de conciencia, se los hacen por sumas que superan los 40.000 pesos. El resto de las mujeres que son de clase baja continúa con esos embarazos, se somete a un aborto en la clandestinidad y muere. ¿Y dónde Ahora, está el cuando se Estado? habla de defensa de la vida, ¿en qué momento la Iglesia
tanto católica como evangélica, el gobierno y las fuerzas políticas que hoy alzan la voz para decir que no va a pasar el aborto legal, han planteado que se respete el derecho a la educación sexual laica y científica. Nosotros presentamos un proyecto en el Congreso de la Nación que acaban de cajonear tanto el oficialismo como el conjunto de la oposición. Soledad, no estamos en la legislatura. Ese es el planteo que hacemos ¿Está a nosotros. favor de la lo vida último- o está a favor de la vida o a favor de la muerte? Por supuesto que estamos a favor de la vida, a favor de las miles, cientos de Vos mujeres que estás a mueren favor por de la aborto vida. clandestino. Pero, Estamos es a decir, favor porque dicen de que las existe mujeres el aborto puedan decidir clandestino. sobre su propio Al ser cuerpo. clandestino, es decir, puedo interpretar, pues no me quiero expresar mal, estaría fuera de las normas legales al ser clandestino. Entonces, lo que hay que hacer es cumplir la ley. Es que hacer cumplir la ley. Es decir, no la voluntad. Vos recién hablaste de decidir. En muchas cosas se puede decidir. Pero vos creés que es justo decidir sobre la vida. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué opinas vos de la pena de muerte? A ver, A ver, acá se la coloca a la pero no me mujer, no me contestes. se la coloca la Yo no mujer la- en un lugar de Doctor, criminal. me queda Cuando entre- el primer abortista es Antes el de que se vaya, Estado. déjeme decirle algo. Y el primer abortista es el que Me la quedan 30 coloca a la segundos, mujer en un Soledad. lugar, Otra en un lugar de cosa. trabajo en Permítame decirle negro, de algo antes que nos precarización, vayamos. de no tener Aguante. ninguna Sí. condición para Antes que nos poder vayamos, llevar quiero adelante decirle un algo. embarazo. Tal vez esta Soledad. discusión le lleve mucho más Me tiempo. quedan 30 segundos. Quiero decir, porque usted abrió el programa diciendo de que la ONU reconoció, yo no lo había visto esa información, reconoció a Maduro como presidente de Venezuela. No necesita eso Venezuela. Venezuela necesita que llamen a elecciones urgentes. Maduro asumió con elecciones fraudulentas, metió preso a los... Aprovechó que terminaba el programa para pasar su mensaje. No es mi mensaje, usted... Yo le iba a contestar. ¿Pero dónde sale que son elecciones fraudulentas? Yo te lo estoy diciendo, es mi opinión. Pero, bueno, pero lo y dice te lo voy a usted, yo aclarar. digo lo Y te lo voy contrario, a aclarar. dice. El año 18 adelantó las elecciones, metió preso a todos los candidatos de la oposición, proscribió a los partidos políticos de la oposición. Por lo tanto, lo que necesita Venezuela es llamar a elecciones urgentes, democráticas, con veedores y que sean elecciones transparentes. Eso es lo que Va a tener que necesita. hacer otro Termino. programa, Es va a un tener que hacer dictador. otro programa. Maduro Quedó corto. fue reconocido por las Naciones Unidas como la autoridad legítima de Venezuela. Lo empecé el programa así y lo termino del mismo modo. Porque de estos 30 segundos, Walter quiso sacar algún provecho televisivamente hablando. Hasta la próxima.